Bueno, buenas noches, jóvenes. Abogado, buenas noches. Abogado, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya estamos listos para mañana. No, No, ¿qué pasó? Un poquito. Ok. Tenemos Bueno. aún 22 horas para alistarnos más. Para repasar. Bueno, Así es. está bien. Bueno, vamos a aprovechar hoy por la noche, pues más que todo, pues a evacuar dudas, ¿verdad? En la semana pasada recuerden de que hicimos pues un repaso de todo el contenido, tanto del material de Giraldo y también del material de la lección, del material del PDF y de todo lo que va a entrar en el examen. Ahora, habiendo visto este fin de semana el contenido y habiendo evaluado todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta en relación al contenido, estimados? ¿Todo está bien claro? Abogado, las 3 guías vienen en el examen. Las tres clases. Las 3 unidades. No entiendo, Exner. Las 3 unidades que aparecen en la plataforma vienen en el examen. No, esas son son 3 clases, Exner. Sí. Sí, 3 clases, sí. De una clase vienen 3 unidades. Exacto, o sea, bueno, le voy a compartir pantalla. Permítame, para enseñarles cómo está dispuesto. Abogado, ¿y de cuántas preguntas viene el examen? Preguntas. Mire, es que como yo lo que hago es alimentar precisamente el banco de preguntas y no le puse un número específico, solamente le puse que por favor de forma aleatoria me las ordenara y que me las distribuyera en base a un porcentaje que se ha dispuesto, ¿verdad? Pero en base al tiempo que estamos dando para la actividad, van a tener suficiente tiempo para hacerla. Más bien les va a sobrar bastante tiempo, ¿verdad? Les va a sobrar bastante tiempo porque ahí les estoy dando 45 minutos para que ustedes hagan el examen, ¿verdad? Bueno, aquí está Exner. ¿Logra ver la pantalla? ¿Sí? Ok. Lo que viene es, recuerden que es el contenido de esto que está acá, que es el material en PDF. Ok. Viene también lo que está en esta unidad 1, que es la clase 1. Recuerden que es clase, es una sola unidad, ¿verdad? La unidad 1 y es clase 1. Esta clase 1 entra lo de la lección, que es esta parte. Y recuerden que en esta actividad 1 vimos el material de Ángel Giraldo, ¿verdad? Que es el material que repasamos el miércoles pasado. Que ahí yo les expliqué qué era lo que entraba de ese material, ¿verdad? También viene, permítame, voy a borrar aquí para bajar. Viene aquí lo que es la clase 2. En esta parte de la clase 2, que es método científico y métodos de la ciencia, viene lo que es la lección que está acá, ¿verdad? Ok. Y de ahí viene la clase 3, que viene lo de la lección que está en este lugar, ¿verdad?
Recuerden que tanto el mapa conceptual como el foro, eso son actividades que en este caso es grupal y este es individual, ¿verdad? Recuerden que hay tiempo hasta mañana, mañana hasta las 11:59, ¿verdad? Para entregar todas las actividades, ¿verdad? No se les vaya a olvidar. Bueno, hoy sí, ¿verdad? Abogado, Dígame, Franklin. está revisando el foro, el último foro, ahí aparece que hoy se cierra. Hoy, permítame, creo que me equivoqué entonces. Permítame. El foro, en la actividad 5. Sí, A ver, fecha límite. Ah, sí, les puse el lunes. Sí, es cierto. Gracias por avisarme, estimado. Qué raro que les puse el primero. Ah, sí, es que les había puesto un día antes. Pero vamos a dar como término hasta mañana, ¿verdad? Entonces, ya ahorita ya hice la corrección. ¿Ok? gracias, gracias. Ahorita miren, hice la corrección. Ya, aquí está el campo, ¿eh? Miren. Fecha límite del foro, el 2 de marzo, miren. ¿Verdad? Para que lo tomen en cuenta. Ya el resto de actividades, recuerden que, a ver, el mapa conceptual, recuerden que aquí es, les había puesto el lunes también. Es que acabo de subir un video. Permítame, voy a corregirlo ahorita para que así, porque sí, les había dicho el 1 de marzo, creo que sí, todas estas actividades las había puesto hasta hoy. Ahorita voy a hacer la corrección, ¿verdad? Para que así podamos... Estoy comiendo. Aquí está lo del mapa conceptual, porque creo que ahí del mapa conceptual, miren, todavía hay 2 grupos que todavía no me han entregado la totalidad de los No trabajos. está muy bien el audio. Perdón, permítame. Yo creo que está un poquito lento el internet. Pues les decía de que de esta actividad, de que es el mapa conceptual, todavía hay 2 grupos que todavía faltan que me lo entreguen, ¿verdad? Así que todavía tienen hasta mañana para poderlo entregar. Abogado, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda. Fíjese que en cuanto a la actividad número 1 y ¿Sí? la actividad número 3, creo que mi compañero que se llama Lalo también tuvo ese problema. Yo traté, yo envié el archivo de la actividad número 1 y a mí no me parece como normalmente dice archivos enviados. No, entonces tengo esta duda si realmente se envió o no se envió, porque yo veo la plataforma y solo lo veo así como dice abajo, texto en línea. Ahí sí se ve el archivo, pero no lo veo como cuando ahorita envié hace poco el mapa conceptual, el trabajo en grupo, sí se ve como un archivo enviado, sí se ve bien, sí se ve normal, pero ya en la actividad 1 y en la actividad 3, no, porque incluso mi compañero nos explicaba que se lo mandó a su chat y se lo envió a su correo por cualquier cosa que no se haya enviado por medio de la plataforma. Entonces tengo esa duda. Ok. Sí, no, yo creo que anteriormente les había explicado, pero tal vez no, siempre es bueno volverlo a aclarar. De que en cada uno de los trabajos, por ejemplo, en los trabajos de la actividad 1,
la actividad número 3 y la actividad, a excepción de la actividad número 4, esos yo se los puse para que ustedes los entregaran como borrador. ¿Cuál es el objetivo del borrador? El borrador es que usted puede hacer cambios, puede quitarlo, puede modificarlo y puede volverlo a subir. ¿Ok? Entonces, yo les había platicado de que mientras tanto le aparezca el archivo que está subido, y a la mayoría que me han preguntado, yo les he dicho que no ha habido problema porque ahí les aparece el archivo subido y que se encuentra en revisión. Aunque les aparezca como borrador enviado, no se preocupen porque ahí me aparece qué fecha fue que me lo entregaron. ¿Ok? Y siempre y cuando la fecha no sea fuera de la fecha indicada, el trabajo tiene esa validez. Así que no se preocupen por eso, ¿verdad? Ahí les aparece como borrador enviado, pero es por esa situación del campus, ¿verdad? Pero no se preocupen, ahí está subido el archivo, ustedes lo pueden ver. Si ustedes ven que el archivo está subido, no hay problema. Yo creo que a la mayoría de que me han consultado y les aparece ahí el archivito, se pueden percatar, pueden abrirlo, pueden ver de que está desplegado dentro del campus y no hay problema, ¿verdad? Pero siempre les va a aparecer como borrador. En el caso del mapa conceptual es distinto porque ahí sí no les habilité esa opción, ¿verdad? Que en este caso es la opción de borrador enviado. Perdón, de borrador o en su defecto enviado, pero en este caso es enviado totalmente, ¿verdad? Entonces despreocúpense, que no hay ningún problema. Gracias, abogado. Vaya, pues. Bueno, no sé si hay alguna duda. ¿Qué rayos? ¿No? ¿Estamos claritos entonces? No hay ningún inconveniente con el contenido. Yo solo tengo la duda si viene fácil o difícil. No, no se preocupen. El examen es bien accesible, ¿verdad? Y con tal de que hayan seguido, ¿verdad? La revisión del contenido, así como les recomendé, no hay ningún problema, ¿verdad? La gran ventaja de este tipo de exámenes es que es generalmente opcional y las respuestas ahí están dadas, ¿verdad? Y esa es una gran ventaja de que si ustedes han leído el contenido, que ustedes lo han analizado, lo han estudiado, lo han repasado, entonces ahí van a estar las respuestas, ¿verdad? Es una gran ventaja en este caso. A diferencia de la respuesta breve, que yo les había platicado que eso sí no se los incorporé ahorita en este primer parcial, ¿verdad? Y en ese sentido, pues viene un poco más sencillo. Yo generalmente cuando me programo a hacer un examen, normalmente como el valor del examen es de 60%, entonces yo lo que hago es que yo lo hago. Yo en este examen, lo más que me tardé fueron 8 minutos. Rapidito, ¿verdad? Y lo que hago es que aplico una regla de 3. Lo multiplico por 3. Entonces, más o menos el que de repente se preparó, lo va a hacer en unos 25 minutos, ¿verdad? Ese es el cálculo. Van a ver de que van a haber muchos de ustedes que de repente se van a tardar menos, ¿verdad? Entonces, y va a haber buenas notas, ¿verdad? Va a ver que así va a ser, ¿verdad? No creo que haya notas malas. Dígame, Melissa. Lilian. Ah, perdón. Es que ahorita no tengo los anteojos. Y ahorita... No, sí, que aparece como Melissa, pero es que
como tengo problemas con mi computadora, ingresé de otra terminal y aparece Melissa, que es la dueña. Ah, Lilian. Sí. Abogado, ¿el examen va a ser hora clase? ¿O lo va a Sí. subir antes usted? El examen va a empezar exactamente a partir de las, a ver, permítame cómo se los puse. Creo que aquí está. Ok. Aquí está el examen, miren. Bueno, aquí se los puse. Sí, martes 2 de marzo. Va a empezar desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Así que van a tener bastante tiempo para trabajar, ¿verdad? Yo generalmente lo dispongo así, ¿sabe? Así, ¿por qué, Lilian? Porque de repente algunos de ustedes a veces tienen, recuerden que las clases no se suspenden. Hay docentes que de repente tienen clases aún dentro del periodo de exámenes. Entonces, para darles un espacio, ya sea porque si de repente tienen algún problema, vaya, muy excepcional, que tal vez no tengan energía eléctrica o tengan algún problema en cuanto a su conexión. Entonces, por eso les doy esa amplitud. Y si se fijan, a la hora clase fuera a las 7. Ustedes pueden entrar a las 7 y todavía van a tener 2 horas más a partir de las 7 para poder completarlo, ¿verdad? Eso sí, que cuando ustedes inician el examen, a partir del inicio del examen tienen 45 minutos para hacerlo, ¿verdad? Entonces, siempre tomen en cuenta eso. Por eso no es recomendable entrar, por ejemplo, a las 8:30. ¿Ok? Porque no les van a, el sistema no les va a habilitar 45 minutos, les va a habilitar solamente 30 minutos. ¿Me entiende? Usted puede entrar entre las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, pero ojo, claro, de repente llevarse el tiempo de contestar el examen pueda de que lo dé mucho menos tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es recomendable hacerlo pues con el suficiente tiempo de anticipación, ¿verdad? Yo siempre estoy pendiente durante los periodos de examen, cualquier situación o que se les pueda presentar, ¿verdad? Pero no creo que haya inconveniente. Normalmente no ha habido algún problema. Y recuerden que si de repente mañana no lo pueden hacer, tienen siempre la opción de hacerlo en reposición, ¿verdad? Si no se sienten en propiedad para poderlo hacer, perfectamente lo pueden hacer. Recuerden que es un derecho, ¿verdad? Es un derecho que ustedes tienen de poderlo hacer en reposición. Claro, yo siempre les recomiendo a mis estudiantes que traten mejor de cumplir en la fecha estipulada, ¿verdad? El calendario de su examen. Porque recuerden de que la reposición es por último. Entonces, a veces, hacer un recordatorio del contenido del primer parcial, siempre hay que darle ¿verdad? Una retrospección bastante fuerte, ¿verdad? No así tal vez que sea del segundo o del tercero. Si fuera del tercero, fuera lo idóneo, pero normalmente hay estudiantes, solo que sea por algún caso de fuerza mayor, tal vez no han podido hacer su examen, entonces yo siempre les recomiendo que lo hagan en la fecha programada para la reposición, ¿verdad? Pero no creo que sea en este caso. Yo siento que ustedes, los estudiantes de las 7, son muy maduros en ese sentido, ¿verdad? Y eso me alegra de que uno más o menos lo evidencia por las participaciones que ustedes han tenido, por el interés que han tenido también en sus trabajos, ¿verdad? Como siempre siempre hay situaciones que a veces son de carácter muy excepcional. Entonces ahí sí, tal vez, ¿verdad? Sea algún caso en particular, pero no creo que sea el caso en la mayor parte de ustedes, ¿verdad? Así que no creo que vayan a tener ningún inconveniente. Van a salir muy bien, van a ver. ¿Verdad? ¿Qué me ofreces por ello? Bueno, si no tenemos preguntas, estimados, entonces nos vemos mañana. ¿Estamos listos? Todavía, como dice Exner,
tenemos 22 horas y fracción, ¿verdad? Para repasar. Me toca de verlo. Bueno. Si Bueno. hubiese sido abogado. bonito, nos hubiera dado pautas. Estudien, ¿Ah? hubiese sido bonito, nos hubiera dado pautas. Estudie de la unidad 1 tal concepto. Más o menos les dije, ¿verdad? ¿Se recuerdan que la semana pasada les dije del material de Ángel Giraldo? Pónganle atención al derecho como ciencia, les dije. Se recuerdan que hay dos niveles del derecho como ciencia, ¿verdad? Les dije también, pónganle ojo a la diferencia entre problema jurídico, que es, y juicio político. Uno en contraposición al otro, ¿verdad? Hablamos de algunos ejemplos. Fíjense en los ejemplos, ¿verdad? La otra cosa del material de Giraldo que también les dije que pusieran ojo es a lo que es el objeto del derecho. Recuerden que es el objeto, dentro del objeto, el derecho como ciencia, que son los dos niveles del derecho como ciencia. Después, la diferencia entre problema jurídico y juicio político. Y ahí también hablamos, por ejemplo, del fin del derecho, que recuerden que son las fuentes formales del derecho. Recuerden que las fuentes formales son dos. La ley, que es la principal, y las fuentes subsidiarias. Y las fuentes subsidiarias, a su vez, recuerde que está la analogía, que no se les vaya a olvidar, que pueda que les pregunte qué significa analogía, de acuerdo a lo que vimos en clase. Ustedes buscaron definiciones en lo que es el contenido de lo que es el diccionario jurídico, ¿se recuerdan? ¿Qué es costumbre? ¿Qué es jurisprudencia? ¿Qué es negocio jurídico? ¿Qué son principios generales del derecho? Recuerden que por eso es importante asistir a las sesiones de videoconferencia, porque ahí hablamos de algunos ejemplos, ¿se acuerdan? Hablamos de ejemplos de analogía, de ejemplos de costumbre. Se recuerdan que en la costumbre solamente aplica, y eso es para todas las fuentes subsidiarias. ¿Cuándo aplica una fuente subsidiaria? Cuando la ley lo establezca. En otras palabras, una fuente subsidiaria se convierte en una fuente principal siempre y cuando la ley la reconozca o lo reconozca como tal. Después hablamos de los métodos de interpretación. Se recuerdan que hablamos de la doble dimensión de la interpretación jurídica, ¿verdad? Doble dimensión de la interpretación jurídica. Después hablamos, y me retrotraigo, en las fuentes formales del derecho hablamos de los tres problemas que comúnmente tiene el manejo de las fuentes, ¿verdad? Eso se me había pasado por alto. Problemas en el manejo de las fuentes formales del derecho, ¿verdad? Son tres problemas los que vimos en clase, que ahí están en el material de Giraldo. Solo citamos tres, ¿verdad? Porque recuerden que ustedes lo van a ver en Introducción al Estudio del Derecho y en Interpretación Jurídica. Más adelante vimos lo que fueron los métodos de interpretación, que recuerden que está la interpretación pura, que es la doble dimensión. Después vienen los métodos de interpretación, que recuerden que son tres: exegético, sociológico y sistemático. Y por último, en el material de Giraldo vimos el derecho en la praxis, que recuerden que se les presenta dos problemas. ¿Saben por qué les hago esta reflexión así? Porque si se fijan, hay tres cosas que tienen dos cosas. Derecho, niveles del derecho como ciencia, son dos, ¿verdad? La doble dimensión de la interpretación jurídica. Y tercero, la doble problemática del derecho en la praxis. Entonces puede dar a confundirse, ¿verdad? Entonces, traten de ubicarse dentro de cada una de ellas para efectos del examen. Por eso les digo que el examen en ese sentido es bien bonito porque siempre da una pauta base. Entonces,
como son preguntas tipo verdadero y falso, o sea que la respuesta en este sentido es que usted identifique si la afirmación es verdadera o si es falsa. Selección única, que recuerden que solamente tienen una sola opción para poder escoger entre varias opciones. Selección múltiple, cuando pueden ser más de una, ¿verdad? Pueden ser varias. Y por último es la de ustedes escoger entre varias opciones, ¿verdad? Como tipo términos pareados, solo que ahí en el campus se le llama emparejamiento. Se le da las definiciones y ustedes nada más tienen que cuadrar a qué definición corresponde, ¿verdad? En la clase 1, recuerden que allí vimos varios temas importantes. Hay varios videos. No se les vaya a olvidar, por ejemplo, el video el origen de la ciencia, los presocráticos, el aporte fundamental de los griegos. Son cosas que se me vienen a la cabeza, como le estaba diciendo a Lilian, que tal vez ustedes tienen que prestarle más atención. Los 3 momentos del conocer, los niveles del conocimiento. La diferencia que existe entre conocer y saber. Identificar, ¿verdad? ¿Qué es primero, qué es después? Recuerden también que hablamos de la clasificación de la ciencia. Los 3 elementos que identifican a todas las ciencias o que las diferencian: objeto, método y fin. De igual manera, los 3 elementos que son del derecho: el objeto del derecho, el método del derecho y el fin del derecho, que eso está en el material de Giraldo. También la clasificación de Gustav Hempel. No se olviden de hacer la diferenciación entre ciencia fáctica o empírica y la ciencia formal. Una cosa son las ciencias fácticas y otras son las ciencias formales. Y algunos de las clasificaciones que ellos manejan. Recuerden que las fácticas o empíricas se dividen en 2, naturales y sociales, ¿verdad? Otra cosa es en cuanto a la complejidad del conocimiento. Se recuerdan que primero hablábamos de la ciencia en singular. Después hablamos de la clasificación de las ciencias. Hablamos, por ejemplo, de la clasificación aristotélica, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál es? Teoría, praxis y poiesis, que es la clasificación, una de las primeras clasificaciones. Después están las clasificaciones de la Edad Media. Ahí se menciona un poquito, ¿se recuerdan? De cómo el conocimiento traspasa la Edad Media hasta la Edad Contemporánea, hasta la Edad Moderna. Más que todo habla de los antecedentes. Otra cosa que vimos también fue las características... Los métodos de investigación, abogado. ¿Cómo dice? Los métodos de investigación vienen. Sí, porque recuerden que está el deductivo y el inductivo, ¿verdad? Está el sintético y el analítico. Si se fijan, casi siempre comparaciones. Está el inductivo-deductivo. Está el hipotético-deductivo, ¿verdad? Está el histórico. Son métodos de las ciencias. Eso está en la clase 12, recuerden. Y también algo que es importante que identifiquen dentro de la clase 1 son las características del conocimiento. Se recuerda que son 3. Y están las características de las ciencias, que son ¿cuántas? 6. ¿Verdad? No se les va a olvidar que eso puede dar a confundir también. En realidad, el conocimiento tiene más características. ¿Sabe cuántas características tiene? Por ejemplo, este doctor de la UNAM, que es un epistemólogo, que él ya murió, dice que el conocimiento tiene 14 características. Pero para efectos de la clase solo vimos 3. Lo que pasa es que dentro de esas 14 están contenidas esas 3. Entonces, al final, vemos esa primera caracterización de lo que es el conocimiento, que recuerden que es la sistematicidad, la racionalidad. ¿Y cuál es la otra? A ver si se recuerdan, a ver si estudiaron. Objetividad, racionalidad y sistematicidad. Así es, sí. Esas son las 3 características del conocimiento. Y por otro lado, más adelante vimos en otro video
las características, pero de las ciencias, que es sistemático, que es metódico, que es preciso, que es verificable, que es universal, ¿verdad? Etcétera. Y cada una tiene una definición. Podemos preguntar algunas de esas características, así que traten de diferenciarlas unas de las otras. No se les vaya a olvidar. Para el examen hay algunas preguntas en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué otras cosas más? Sí, no se les vaya a olvidar lo de la complejidad del conocimiento, identificar qué es el concordismo, qué es la interdisciplinariedad, qué es la multidisciplinaridad y qué es la transdisciplinaridad, ¿verdad? Eso también está dentro del contenido y eso lo vimos creo que fue en un tercer o cuarto video, si no me recuerdo. Y también, de lo que me recuerdo ahorita, además de eso, vimos en cuanto a la investigación, vimos definiciones de investigación, vimos por qué es importante la investigación y vimos también los tipos de investigación, que recuerden que ahí diferenciamos que con ese ustedes hicieron un mapa conceptual, ¿verdad? Histórica, ¿verdad? Explicativa, que es correlacional, ¿verdad? Longitudinal, seccional, etcétera, ¿verdad? Abogado, Eso es- pero en ese, disculpe. Sí. En ese documento salen otros tipos de investigación y salen dos aparte. Eso Sí. también lo tenemos en cuenta. Sí. Tiene, esa creo que es la longitudinal y la seccional, ¿verdad, Jafet? Ajá, sí, exacto, esas son. Sí, siempre hay que por lo menos saber definirlas. Ahí están definidas en el cuadrito. Se lo voy a enseñar ahorita Sí, que están ustedes se resumidas fijen. también. Sí, Sí, mire. creo que está aquí, ¿ve? Permítame. Aquí. Permítame. Esto de la investigación cualitativa y cuantitativa también, ¿verdad? No se les va a olvidar los dos enfoques que dentro de lo que vimos también, dentro de las características. Y miren, aquí están, ¿ven? Histórica, documental, descriptiva, correlacional, explicativa, estudio de casos, seccional, longitudinal y experimental, ¿verdad? Que esos son los tipos de investigación. Ahí se los entrego resumiditos, miren. Claro, ustedes lo hicieron más resumido en los mapas conceptuales. Si ustedes se recuerdan, no se les vaya a olvidar. Bueno, ahí están los tips, Lilian. Eso es lo que más de repente... Ya veo que no van a ser 45 minutos. No, les va a ajustar el tiempo y todavía les va a sobrar, va a ver. ¿Verdad? Es que no son como los exámenes presenciales, jóvenes. Nos hace falta la presencialidad. Mire que yo tengo una especialidad en esta área y yo antes yo le echaba flores a esto. Yo decía, uy, señor, qué buenísimo es la virtualidad. La virtualidad sirve de mucho, es cierto, pero sinceramente no podemos perder eso que nos hace falta tanto ahora, que es el contacto entre personas, ¿verdad? La presencialidad es muy importante. El ser humano, por necesidad, es sociable, ¿verdad? Así que no crean que me hace falta de repente ponerme enfrente de un pizarrón y hablar con ustedes y estar ahí como quien dice, pues hablando de todo un poco, porque es mucho más entretenido en ese sentido, ¿verdad? Lo virtual le ayuda, yo le aseguro que le ayuda, pero miren, hay que tener, ¿sabe qué hay que hacer? Hay que ser disciplinado. ¿Se han fijado? Es que la virtualidad le da el tiempo a ustedes de hacerlo en cualquier momento. Pero ¿saben cuál es el problema de todos los hondureños? Y a mí me ha pasado también. Por eso le digo yo que yo no me perdono tampoco. Que generalmente lo dejamos todo a última hora. Entonces, a veces, ¡ay, sí, que va a entrar este video! Bueno, recuerden que ver un video lleva tiempo y analizarlo también lleva su tiempo, ¿verdad? Entonces hay que tomarse su tiempo para ir haciendo las actividades. Por eso es que uno
en lo posible trata de programar algo. Vaya, los foros, por ejemplo. Ustedes se fijaron que el fenómeno fue que en el último foro hasta esta semana me participaron la mayoría. ¿Verdad? Bueno, esta semana no, este fin de semana. Se va a fijar ustedes la mayor parte de las fechas. ¿Verdad? Así que... y yo sé que eso pasa, yo sé que, porque la virtualización, eso es parte de la gestión del conocimiento. Uno gestiona su propio conocimiento. Entonces, ¿quién aprovecha? ¿Quién cumple las actividades en tiempo? ¿Quién las analiza? Y quién las pone en práctica, ¿verdad? Porque no crea que es tan sencillo. Hay que acostumbrarse, ¿verdad? Hay que acostumbrarse. Yo creo que ya llevamos un año en esto, ¿sí o no? Bueno, yo creo que con esto pues estamos, yo creo que más que listos. Espero que mañana pues les vaya, que sea un total éxito y estén pendientes que la revisión del examen va a ser pero hasta las 9 de la noche. ¿Ok? Porque no puedo poner antes la revisión, porque recuerden de que todos van a estar en ese proceso de hacer su examen durante ese periodo. Entonces, la revisión del examen se hace hasta el final de la actividad. Entonces, si de repente lo hacen tempranito, pongan ahí su reloj, su alarma, y a las 9 en punto, ahí van a tener ya la revisión del examen. Ahí se van a dar cuenta en qué nos equivocamos y qué es las cosas que de repente, pues, eso sí, no se pueden corregir, pero yo espero que ya, que la mayoría estén más que contentos después de la nota que van a sacar mañana, ¿verdad? Y otra cosa, estimados, esta semana voy a estar revisando sus actividades. Recuerden que como me las entregan hasta hoy, entonces yo voy a hacer hasta lo imposible para tener las listas ya revisadas, ya subidas, sus notas de las actividades hasta este fin de semana, ¿verdad? Si no me dan tiempito entre lunes y martes, porque más o menos me lleva, porque tengo que revisar esta semana también los de la sección de las 5, que ellos hoy ya empezaron el segundo parcial, ¿verdad? Ellos ya empezaron el segundo parcial. Entonces, si se fijan, este parcial es más corto. Es más corto. Creo que la diferencia en tiempo, creo que es más o menos como unos 4 días. Entonces, este segundo parcial hay que prestarle mucha atención porque es práctico. Entonces, por eso es que si se fijan, les puse videoconferencia el día miércoles, no el jueves. Porque ya el miércoles va a estar subido a la segunda unidad y tengo que explicarles qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Para que así se vayan preparando para la entrega de las actividades, ¿verdad? Bueno, estimados, yo creo que por hoy pues hemos terminado y entonces nos vemos pasada mañana, ¿verdad? Así que éxitos para mañana, ¿verdad? Cualquier cosa, ahí estamos pendientes y cualquier otra situación que de repente o eventualidad me avisan, ¿verdad? Buenas noches, abogado. Vaya, pues buenas noches. Cuídense, ¿verdad? Muchas Y no les gracias, digo abogado. Feliz noche. que descansen porque de repente algunos se van a quedar estudiando, pero bueno, los que puedan, descansen y aprovechen, ¿verdad? ¿Ok, Egner? Oye, pues. Bueno, nos vemos el miércoles entonces. Hasta luego.